Bueno, me quedo con, de esta parte de la intervención, me quedo con esa cosa que ha parecido un poco de broma, de que el molesto sea de fuera. A mí me ha tocado ser molesto durante muchos años, 15 años que me he tirado en una organización y, en fin, la verdad es que estuve 15 años allí precisamente porque el molesto era yo, en el buen sentido de la palabra, pero sí que os digo que decía las cosas como entendía que tenía que decirlas, sin ser molesto tampoco. Os voy a presentar a José Ángel Higueras, compañero de INECO, mi empresa, a la que agradezco una vez más el que nos haya permitido estar aquí y siempre pues, le agradezco en todos mis posts y en todas las actividades que desarrollo con el PMI, con la universidad, pues toda su colaboración. Me apoya muchísimo y en el día de hoy pues ha venido José Ángel, que es uno de los directores de nuestra empresa, precisamente a contarnos los planes de recuperación, transformación y resiliencia. Creo que es una de las personas más autorizadas para hablar de ello, ya que es pues quien lo lleva directamente. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Paco. Joder, empiezo mal la presentación, porque yo estoy en los 50 y aquí el amigo Roberto moviendo ya el organigrama, ¿no? Tiene razón en lo que dice, pero espero que no salga de aquí. No sé si me muevo, si no se me oye. Pues yo no voy micrófono. No, prefiero no. Pero si me muevo no se me oye, ¿no? Me quedo aquí mejor. Vale, ok. Vale. Bueno, me he puesto aquí mi ordenador porque os voy a dar bastantes datos, números, ¿no? Y la memoria no es mi fuerte, entonces, bueno, lo voy a tener aquí, es lo mismo que vais a ver ahí, pero para no estar, además si me giro, pues no se me oirá por el tema de streaming y demás. Bueno, antes de todo, agradecer de manera sincera al PMI, al Project Management Institute, que me haya dado la posibilidad de venir aquí a contaros un poco cómo desde el MITMA, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el anterior Ministerio de Fomento, que bueno, todavía mucha gente lo llama así, cómo se están gestionando estos fondos, cómo hemos empezado, cómo hemos montado el equipo, cuáles son las líneas un poco de trabajo, hacia dónde estamos yendo y cuál va a ser un poco el camino que tenemos por delante. Y sobre todo, como decía, como me preguntaba muchas veces mi querida mamá, que por cierto ha entrado hace 15 minutos a quirófano, así que si tengo algún pequeño desliz os pido que me disculpéis. Como decía mi querida mamá, hijo, ¿se está haciendo bien lo de los fondos? ¿Se están gestionando bien? ¿Se van a repartir bien? Bueno, yo creo que son preguntas que todo el mundo tiene ahora mismo en la calle, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo viene el dinero? ¿Cómo se gestiona? ¿A quién llega? ¿De qué forma llega? ¿Cómo se dice a quién llega y a quién no llega? ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad que fija Bruselas? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pretendo no ser muy pesado, lo digo porque voy a dar datos, números y me voy a basar, o sea, la línea de mi exposición, y voy a intentar ir rápido porque sé que uno de los temas importantes es hacer una buena gestión del tiempo, tengo poco tiempo para todo lo que os querría contar, así que voy a intentar ir muy al grano y de manera muy concreta. A veces tocar fondo es una maravillosa oportunidad para rehacer tu vida. Qué cosa tan curiosa. Esto lo decía alguien como J.K. Rowling. Y lo que dice la RAE de la palabra resiliencia, palabra que, por cierto, antes en el café comentábamos que hace 5 o 6 años, hombre, yo no me considero tampoco que tenga una cultura brutal, pero más o menos cierto conocimiento del lenguaje creo que todos tenemos. La palabra resiliencia hace 5 o 6 años yo creo que pocos la utilizábamos, incluso pocos sabíamos que existía. Incluso si la utilizábamos mal, porque la mayor parte de la gente decíamos resiliencia, no resiliencia, porque quizá no, el castellano quizá parece que es más. La RAE dice que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador en un estado o situación adverso. Los grandes perdedores de las 2 primeras guerras mundiales, años después, eran el motor de la tecnología, de la economía. El virus ha traído lo que ha traído, hemos aprendido más a utilizar la palabra resiliencia, de hecho se llama Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y es por algo. Y yo creo que también hay que coger la parte positiva, que nadie me entienda mal, ¿no? De lo que nos ha pasado, para aprender y para hacernos más resilientes. Y
La exposición la voy a centrar como en 3 temáticas. Una primera, muy rápida, de deciros un poco quién es Ineco, para que sepáis un poco el papel que estamos jugando aquí. Bueno, esta empresa, una empresa que se dedica a ingeniería, que pinta, ¿no?, ayudando al Ministerio a gestionar fondos, que entendéis un poco cómo es Ineco, por qué estamos nosotros ahí. Me voy a centrar luego en la segunda parte, un poco contaros lo que son los números, a dónde van destinados, cuáles son los primeros programas que se van a acometer, los primeros o principales que está gestionando el MITMA. Y finalmente, muy rápido, os voy a decir un poco cómo hemos organizado la oficina, cómo es el equipo y en qué líneas estamos trabajando, ¿vale? Entonces, directo al grano. Bueno, Ineco es una empresa que tiene más de 50 años, una empresa que fue de inicio privada, pero que ahora es una empresa pública. Somos medios propios de la Administración General del Estado. Nuestros poderes adjudicadores son el MITMA, los distintos centros directivos del MITMA. Datos, somos más de 3.000, ahora estamos en 3.700, no podemos crecer más y no paran de pedirnos trabajo y no sabemos cómo atenderlos. Estamos en más de 5 continentes, aparte de la actividad nacional tenemos actividad internacional. Perdonar, que como veis desacoplado porque no está coordinado, por esto es mi cacharrito como lo he traído, pues igual hablo de alguna que no está. Cifras de negocio del año pasado, pues 300 millones de euros, cerramos el año con un beneficio de explotación en torno a 17 millones de euros. Tenemos una apuesta clara por I+D+I, con más de 1,5 millones de euros destinado cada año y bueno, pues más de en torno a unas 25.000 horas dedicados a ello. Los ámbitos a los que nos dedicamos, fundamentalmente ingeniería de transporte, en todo, digamos, su ciclo de vida, desde la parte inicial de consultoría y planificación, perdona, no me voy a girar porque si no, no se me va a ir por aquí. Consultoría y planificación, hacemos proyectos de construcción, participamos en las obras como dirección de obra, asistencia técnica, puesta en servicio, ayudamos en la puesta en servicio, hacemos project management como tal, pues lo hemos hecho por ejemplo en el aeropuerto de Kuwait, donde mandamos pues, un equipo de 35 personas para la ampliación del aeropuerto, hicimos el project management, todavía se está haciendo, ahora no estamos nosotros, pero todavía se está ampliando con un proyecto de Norman Foster, fantástico. Participamos en la explotación y mantenimiento, es una ventaja que tenemos como medios propios de la Administración porque no está al alcance de muchas empresas privadas y bueno, pues tenemos suerte de poder participar ahí y luego participamos en ofertas, licitaciones, procurement y como veis, pues abarcamos todos los medios del transporte, sistema de movilidad, navegación aérea, aeropuerto, ferroviario, desarrollo urbano, carreteras, sostenibilidad TIC, puertos, arquitectura. No me enrollo más. Somos medios propios de la Administración, como os he dicho. Perdona, y en esta, un poco para que veáis un poco nuestro, digamos, la accionariado, Enaire es nuestro accionista mayoritario con un 45% y el resto se reparte entre Adif y Renfe. ¿Vale? Estos son nuestros propietarios. Y ya pasamos directamente a qué fondos está recibiendo el Ministerio, para qué líneas y cómo se están implementando. A ver, el MITMA lidera 3 de los 30 componentes que están incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia. Es la componente 1, la componente 2 y la componente 6. La componente 1 es el Plan de Choque de Movilidad, Sostenibilidad Segura y Conectada en Entornos Urbanos y Metropolitanos, que está dotado con 4.536 millones de euros. Ahora veremos un pequeño detalle de cada una de las componentes. El componente 2 es la implementación de la Agenda Urbana Española, Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, que tiene 5.520 millones de euros. Y la componente 6 es la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible, Segura y Conectado, con 6.667 millones de euros. De hecho, esto que estoy contando es lo que dio lugar al cambio de orientación del Ministerio. Para empezar, cambiando el nombre. Pasó de ese Ministerio de Fomento al nuevo paradigma, otra palabra tan de moda ahora, ¿no? El nuevo paradigma que tiene que ver con la movilidad, no tanto ya con la infraestructura, la construcción, sino la movilidad. Y de ahí viene la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, en la que nosotros también estamos trabajando con el Ministerio, desarrollando lo que será una ley. Primer componente, la componente número 1. Los 4.536 millones de euros. ¿A qué va destinado? Pues va destinado a crear zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano y metropolitano, con 2.916 millones de euros. Luego veremos cómo lo estamos haciendo.
y está destinado también a la mejora de la calidad y fiabilidad en el servicio de cercanías ferroviarias. 1.620 millones de euros. Con ello, está previsto que esto genere un impacto de 154.000 puestos de trabajo y 11.100 millones de euros de aportación al PIB. ¿Qué busca transformar? Pues busca descarbonizar, digitalizar y modernizar la movilidad, poniendo en el centro al ciudadano, garantizando la cohesión social y territorial. De todo esto que estoy hablando y que voy a seguir hablando, todo esto está avalado por Bruselas y es el plan que, en nuestro caso, el Ministerio presentó. ¿Qué quiere decir? Que la elegibilidad de los proyectos, que luego os comentaré cómo se hace, está fundamentado en esto. O sea, los proyectos que se presenten y que sean elegidos tienen que cumplir con estas líneas de trabajo con cargo al componente 1. ¿Vale? Componente 6. Movilidad sostenible, segura y conectada. El otro es de ámbito urbano metropolitano, este es ya de ámbito general. Los 6.667 millones de euros van dirigidos a tres conceptos principales. Uno, a desarrollar los corredores europeos y la red transeuropea de transporte, fundamentalmente ferroviaria, con 4.893 millones de euros. Van dirigidos a la intermodalidad y a la logística, con 974 millones de euros, y van dirigidos al apoyo a la digitalización de empresas de transporte, con 800 millones de euros. Para ello va a ser necesario hacer unas reformas legislativas, que aquí os pongo cuáles son. Una, la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, en la que estamos trabajando de manera activa, y otra, la Estrategia Indicativa Ferroviaria. Ambas tienen evidentemente unos ejes estratégicos que van un poco en línea, no os voy a aburrir, pero va en línea un poco de todo lo que estamos hablando hoy. Movilidad, sostenibilidad, mejor planificación, etcétera, etcétera. Impacto estimado, 130.300 puestos de trabajo y 9.400 millones de euros de aportación al PIB. ¿Qué buscamos? Lo que estamos hablando, modernizar, digitalizar y mejorar las infraestructuras clave, completar los corredores europeos ferroviarios como vertebradores de la movilidad, reparto modal hacia modos más sostenibles. Sabéis que el transporte genera el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales cerca del 90% es debido al transporte por carretera. Todo esto busca cambiar un poco todo ello, o sea, apoyarnos más en el ferrocarril, descargar un poco la carretera, que las mercancías con el enfoque de intermodalidad, puertos, en vez de tanta mercancía por carretera, pase más a ferrocarril. Para eso necesitamos vertebrarnos con Europa. España es un país singular por la ubicación geográfica, no somos un nodo, estamos en un extremo. Eso condiciona mucho los temas de la conectividad y la red ferroviaria en este caso. Y esto va orientado a eso, a mejorar esa red y mejorar consecuentemente la interoperabilidad y la intermodalidad. E impulsar la modernización, digitalización y sostenibilidad del transporte y sus empresas. Componente 2, agenda urbana y vivienda. Parece curioso que el Ministerio, que el MIDMA, que no tiene competencias en las ciudades, parece curioso que esté desarrollando lo que se llama Agenda Urbana Española, que fija 10 ejes, que os invito a que entréis en la página del Ministerio, es muy interesante, porque es un poco hacia donde las ciudades se quiere tender. 10 ejes que no me voy a enrollar, pero tienen que ver con mucho de lo que estamos hablando ahora, pero curiosamente no tiene competencias. Sin embargo, con este reparto de fondos, lo que va a hacer va a ser implementar su estrategia repartiendo fondos a todas aquellas ciudades que se adapten a lo que es la agenda urbana. La agenda urbana, vamos, no es ninguna cosa, o sea, no es ninguna cosa rara, no es que los edificios los pongamos boca abajo o subterráneos, nada de eso, ¿no? Pero, pues buscamos ciudades más sostenibles, favoreciendo la movilidad, el ciudadano en el centro de todo, y hay 10 ejes principales que yo os animo a que miréis. Las transformaciones principales que busca esta línea, que está dotado con 5.520 millones de euros, pues va en varias líneas. Una, rehabilitación de viviendas y edificios públicos, regeneración y renovación urbana de gran escala, buscando la sostenibilidad, la eficiencia energética, protección e incremento de vivienda en alquiler social y horizonte de actividad y empleo equilibrados a largo plazo en el sector, evitando oscilaciones especulativas. ¿Cómo se reparte ese dinero? Hay tres formas. El MIDMA hace proyectos que llamamos de inversión directa. Son proyectos que hacen propio,
¿Quién lo hace? Pues lo hacen sus empresas. Adif, empresa ferroviaria, como sabéis, gestor de infraestructura ferroviaria, Puertos del Estado, Enaire, Renfe y la Dirección General de Carreteras. Ellos van a recibir un dinero, que bueno, tengo por aquí, pero tampoco creo que sea muy reseñable. Adif del orden de 5.000 y pico millones de euros, Puertos del orden de 300 millones, etcétera. La Dirección General de Carreteras del orden de 900 millones. Y esos proyectos los hace de manera directa el Ministerio. O sea, esa parte, las distintas empresas licitan los proyectos y los ejecutan. Evidentemente tienen que ser elegibles. Bruselas dice si son elegibles o no, si pueden recibir esa subvención. Pero también lanza convocatorias. El Ministerio también lanza convocatorias que van orientadas a municipios y a empresas, que tienen que ver con la movilidad y que tienen que ver también con la agenda urbana. Esas convocatorias nosotros participamos con ellos pues, definiendo las bases reguladoras, adaptando las herramientas del Ministerio y lanzando las propias convocatorias. Unas de ellas van a través de Real Decreto, que se aprobó en Consejo de Ministros, y, por ejemplo, la de municipios es la primera convocatoria que hemos lanzado, que fue a mediados de agosto, que son 1.000 millones de euros para municipios en componente 1. Ahora veremos. La de empresas estamos a punto de lanzarla, probablemente a finales de año, y bueno, pues está dotado también con un importe semejante. Y luego la otra parte de gestión de estos fondos es transferencias a las comunidades autónomas, en base a diferentes criterios de elegibilidad, dependiendo de cómo sea, pues ha habido conferencias sectoriales donde se han acordado cuántos fondos se distribuyen a cada comunidad, pues por ejemplo en el tema de agenda urbana, pues el número de habitantes ha sido uno de los elementos principales para decidir cuánto va a una y cuánto va a otra. Y ahora las comunidades con ellos harán algo parecido que el Ministerio. Habrá unas que sean inversiones directas y colaboraciones con entidades locales y habrá otra parte de ese dinero que no van a recibir que irá vía convocatorias que lanzarán las comunidades autónomas a empresas. ¿Vale? No sé si más o menos ha quedado claro. O sea, hay 3 líneas. Proyectos que hacen propio el Ministerio, convocatorias que lanza el Ministerio y otorga los proyectos del Ministerio y dinero que el Ministerio transfiere a comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las que hacen algo parecido a lo que hace el Ministerio con ese dinero que ha recibido. Bueno, esto no se ve muy bien, es un cronograma un poco de cómo está previsto de aquí al primer trimestre más o menos de año que vayan saliendo pues, las distintas convocatorias y las distintas transferencias que os he dicho. Tenemos lanzada la de municipios, tenemos también la convocatoria de proyectos piloto de agenda urbana, también está ya lanzada. Las convocatorias a empresas esperamos, está bueno, pendiente de la Digicom en Bruselas por temas de ayudas de Estado. Hay que justificar que estos fondos que se van a transferir a las empresas no son ayudas de Estado y eso se está retrasando un poco. En febrero está previsto la primera convocatoria en incentivos marítimo y ferroviario. Y bueno, vivienda urbana, tampoco os quiero marear, pero bueno, está previsto, ya digo, de aquí al primer trimestre, tanto las transferencias como los proyectos, las convocatorias en propio. Y casi ahora, pues bueno, contaros lo que, bueno, quizá no es tan rollo como lo anterior, que es cómo nos hemos organizado. A principios de diciembre del año pasado, a principios de diciembre del año pasado nos llamaron al Ministerio para empezar a hablar de esto, ¿no? Del proyecto de transformación, recuperación y resiliencia, y querían que les diéramos apoyo para hacer una gestión de todo lo que os he contado hasta ahora. Fue curioso los inicios porque ninguno de los que estábamos allí sabíamos exactamente cómo hacerlo. Este ministerio inversor, es verdad que hay una parte del ministerio que sí se dedica a transferencia, la parte de vivienda, ¿no? Sí que hace transferencia, gestión de subvenciones y demás, pero el ministerio en general pues no tenía experiencia y nosotros mucho menos. Fuimos definiendo más o menos el contenido que pensábamos que teníamos que gestionar y le fuimos dando forma poco a poco. Allá por febrero o así, o marzo, empezamos ya a incorporar personas al equipo y ahora pues somos del orden ya de 100 personas. Tenemos una oficina que hemos alquilado ad hoc cerca del Ministerio del orden de unas 100 personas y con previsión de un cierto crecimiento todavía. Hemos ido aprendiendo un poco sobre la marcha,
pero bueno, muchas de las técnicas y tácticas que vosotros sois tan conocedores y conocedoras del PMI las hemos tenido que aplicar, evidentemente, para la organización, la gestión de este gran proyecto. Lo tenemos organizado un poco como aquí veis. Tenemos una parte de coordinación. Nosotros desde la oficina va a haber una parte que vamos a coordinar. Vamos a recoger toda la información de todo lo que se está moviendo, de todo lo que os he contado antes, proyectos de ejecución directa, las comunidades, las transferencias, cómo están gestionándolo. Vamos a recibir reportes mensuales que vamos a incorporar en las herramientas que estamos todavía en fase de desarrollo. Hemos ido desarrollando para lanzar las primeras convocatorias, pero tenemos que seguir ahora en la fase de desarrollo. Nuestro trabajo principal ha sido preparar bases reguladoras, transformarlas en Real Decreto, Consejo de Ministros, inicio de las convocatorias, empieza el dinero a fluir y ahora lo que tenemos que hacer es coordinar y controlar lo que está pasando con ese dinero. Recibimos información, sea mensual, probablemente, esto todavía se está diciendo, y con esa información se reporta aguas arriba. Nosotros, evidentemente, al Ministerio, y el Ministerio, pues, Oficina Económica de Gobierno y Bruselas. Eso ya escapa de nuestro alcance. Entonces, hay una parte de coordinación, que es esto lo que estamos haciendo, y luego tenemos como cuatro principales encargos con las 3 secretarías generales y con la Secretaría de Estado. El primero, que es el que llamamos SETMA, Secretaría de Estado de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, aparte de estar la oficina, digamos, el core, el corazón de la coordinación, integración y reporte, lo que hacemos también es ayudarle con la gestión del programa de ayudas a empresas, que es el que comentaba antes, que a finales de año probablemente salga esa convocatoria. Y luego tenemos lo que llamamos encargo 2, encargo 3, encargo 4 con cada una de las secretarías generales. Con la Secretaría General de Transporte y Movilidad es el programa de ayudas que ya hemos sacado, que es el destinado a entidades locales. El de la Secretaría General de Infraestructura, aquí les daremos apoyo para todos los proyectos de gestión directa. Y el encargo 4, la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, gestionaremos los programas de ayudas a las entidades locales, al PIREP, que es el Plan de Impulso de la Recuperación de Edificios Públicos. Todo lo que tiene que ver con rehabilitación de edificios públicos va orientado a la sostenibilidad, a la mejora, la eficiencia energética de los edificios, y luego también habrá una parte de transferencias a comunidades autónomas. Y en el encargo 5, con Secretaría de Estado, lo que estamos haciendo es desarrollar todo el soporte tecnológico que requiere este super macro proyecto, con la cantidad de información que va a fluir y la cantidad de reporte que va a haber que hacer. ¿Vale? Así es como estamos más o menos organizados. Aquí simplemente es un ejemplo, hemos hecho aquí un pequeña rosetón con las principales actividades. Cuando empezamos a trabajar en el encargo 4 con la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda, que bueno, el coordinador que tenemos es también PMI, tuvimos que empezar de manera muy rápida y casi diría alocada con los trabajos cuando todavía no estaban ni siquiera definido realmente qué teníamos que hacer. Como os he dicho antes, fuimos un poco aprendiendo todo sobre la marcha. Perdón, pensaba que alguien me decía algo a mí. Este fue el planteamiento inicial. Dijimos tareas de preparación del modelo de gestión. O sea, ¿cómo empezamos con esto? Porque desde el primer día ya teníamos que empezar a trabajar y hacer cosas, no sabíamos todavía qué, teníamos idea más o menos de un equipo aproximado, pero no sabíamos qué. Según fuimos avanzando, pues bueno, identificamos que teníamos que definir y hacer una buena gestión del alcance de plazos y costes, y empezamos a preparar una estructura desagregada de tareas, una EDT. Con esa estructura de tareas hicimos un cronograma del proyecto. Con ese cronograma de proyecto y esa estructura de tareas hicimos una gestión y asignación de tareas a las personas que se iban incorporando al equipo. Y finalmente, no puedes lanzar un proyecto, no puedes tomar decisiones si luego no hay un control y un seguimiento. Definimos un control y seguimiento semanal de tareas que nos fue luego muy útil, porque nos sirvió también para poder facturar, pero bueno, esa es otra historia.
Hicimos una gestión del equipo, hubo un proceso de selección, bueno, y todavía sigue habiéndolo, brutal. Toda la empresa, para INECO este es el proyecto estrella, para el Ministerio también lo es, con lo cual digamos que hay que reorientar o dedicar todos nuestros esfuerzos para que este proyecto avanzara bien. Y el proceso de selección de equipo, ponemos ex novo porque el 75-80% de todas las personas que se han ido incorporando los hemos contratado para este proyecto. Lógicamente, los recursos de INECO estaban ya dedicados y trabajando para 8 proyectos y de repente teníamos que en 3 o 4 meses pues crear una oficina de 100 personas. Entonces tuvimos que hacer un proceso de recruiting muy potente y bueno, pues acelerar un poco todos nuestros procesos. Antes alguien ha comentado también, ¿no?, lo de aligerar un poco los procesos. Es verdad que muchas veces en las empresas nos perdemos en el procedimiento, en el proceso y un poco perdemos también a lo mejor de vista cuál es el objetivo, ¿no? Evidentemente tiene que haber unas reglas y todo tiene que estar pues bien organizado, bien reglado, pero el proceso, o sea, no podemos ser esclavos de los procesos. Aquí conseguimos aligerarlos y yo creo que ha sido también un aprendizaje que se está extendiendo para el resto de proyectos también en la casa. Hicimos algo que yo recuerdo que cuando empecé a trabajar y por las primeras empresas que pasé, a mí no me dieron, y fue una preparación. Preparamos unas guías de trabajo e hicimos una formación de bienvenida y puesta al día del proyecto. Y la formación de bienvenida y puesta al día del proyecto no era solo contar el proyecto de qué iba, evidentemente, era contar qué era INECO, dónde llegabas, cómo funcionaba INECO, qué procesos tenía, cómo era la organización, cómo era el modelo de reporte, cómo fluía la comunicación, a qué no, ¿no? Y eso es algo que, en general, todas las personas que se han ido incorporando han agradecido mucho. Tienen su guía principal, tienen sus enlaces directos para, si tienen interés pues, en saber pues, cualquier cosa dentro de lo que es la empresa, saben dónde pinchar y se redirecciona de manera directa a la intranet, y es algo que las personas que se han incorporado han agradecido muchísimo. Propusimos un modelo de gestión de la comunicación. Esto, bueno, sabéis que también en el ámbito público, gestionar bien la comunicación, lanzar los mensajes que hay que lanzarlos, de la forma que hay que lanzarlos, con la, digamos, el formato, es muy importante y eso hay que cuidarlo mucho. Hicimos un programa de comunicación junto con la Dirección de Comunicación del Ministerio para, digamos, que quedara bien definido las responsabilidades de cada parte, de cuál era nuestra responsabilidad, cómo reportábamos, cómo se colgaban en las redes las informaciones, quién validaba, quién había que dirigirle. Fuimos también un poco aprendiendo sobre la marcha y de forma rápida porque el proyecto no espera. Hicimos una materia de comunicación del proyecto, hicimos un protocolo de gestión de buzones también de atención al público, diré un poco de lo que estoy diciendo. Definimos protocolo de atención a los medios. Hay un buzón en el MIDMA en la que cualquiera puede hacer preguntas, empresas, particulares, y todas hay que contestarlas. Hay que tener un protocolo claro de cómo fluye la comunicación, cómo se contesta, qué se contesta. Bueno, todo eso quedó definido inicialmente con un trabajo bastante intenso para definir todo esto. Cosas singulares, preparación de infografías y fax para la web, preguntas y respuestas frecuentes, actas de reuniones y seguimiento, en fin, bueno, fue bueno, y sigue siendo bastante complejo. Luego, bueno, gestión de los interesados. Los interesados en este caso son nuestros clientes, ¿no? Como interesados finales, y yo creo, fijaros que esto es algo que quizá estáis teniendo una impresión de que este proyecto es como muy, no sé, como muy protocolo, muy administrativo, y cuando te metes en él os puedo decir que es apasionante. Es un proyecto apasionante. Es un proyecto apasionante por la complejidad que tiene, es un proyecto apasionante porque no tienes espacio para la equivocación. Es un proyecto apasionante porque de repente has creado un equipo de más de 100 personas, que muchos de ellos los has contratado, con todo lo que quiero decir, los has contratado, que no son personas de la casa, que ya están habituadas, que conocen las formas de actuación, y sobre todo es un proyecto apasionante por el fin que tiene. Cada euro que gracias también a nuestro trabajo y apoyo al Ministerio sale hacia empresas, hacia comunidades, es un euro que ayuda a la recuperación, ¿no? Y es un euro que ayuda a paliar pues, bueno, sectores y personas que lo están pasando bastante mal. Y la ilusión con la que trabaja este equipo es increíble. O sea, hace poco fuimos a la oficina que os digo que hemos alquilado, bueno, la inauguramos hace
¿no? Cristina, 2 o 3 semanas o por ahí. Al principio empezamos con todo el equipo disperso, porque no había forma de ubicarlo, ¿no? De repente 100 y pico personas que en 3 meses empiezan a incorporarse, cada una dedicadas a distintas secretarías generales, con distinto cometido, con distinta necesidad de expertise, que no saben todavía ni a quién reportan, ni exactamente qué tienen que hacer. Y encima disperso. Pero disperso en el Ministerio 15 personas, en una oficina provisional que alquilamos en el Paseo La Habana de 18 personas, otras en nuestra sede principal de Paseo La Habana, otras en el edificio Egeo en el Campo de las Naciones, otras en remoto, trabajando en remoto. O sea, una locura. Gestionar esto desde el punto de vista de los recursos fue y es una auténtica locura. Desde hace 3 semanas hemos conseguido juntarlos todos en este edificio que os comentaba, y ahora todo debería ser mucho más fácil. La ilusión de este equipo es espectacular, espectacular. Es un proyecto que os aseguro que es apasionante. Llevo 26 o 27 años, ya no sé ni cuánto, prefiero no pensarlo, pues si no Roberto propone que me echen, pero llevo la pera de años trabajando en la ingeniería en todos los ámbitos y de verdad que, además yo creo que cuando hablo se me nota. Es pura pasión, pura pasión. Y bueno, luego evidentemente hicimos una gestión de riesgos. Recuerdo tardes, noches de brainstorming, identificando riesgos. Oye, ¿qué puede pasar? Joder, puede pasar esto, ostras, es verdad. Joder, también puede pasar. Joder, pues sí que... Y bueno, sacamos, yo creo que en 3 o 4 jornadas de brainstorming del orden de casi 80, identificamos casi 80 riesgos que fuimos semaforizando en función de la probabilidad de ocurrencia y en función del impacto que podría tener la ocurrencia del riesgo, que ese riesgo se materializara. Entonces, sacamos una guía de semáforos muy sencilla, amarillo, verde y rojo. Teníamos muy claro los que eran doble rojo, que ahí es donde teníamos que focalizar nuestros esfuerzos. Yo que, bueno, esto no descubre nada, o sea, no, lo digo así como si... Pero lo que quiero decir es que en poco tiempo identificamos una cantidad de riesgos brutales. Brutales por la importancia, además, del proyecto y por lo complejo que ha sido arrancar con él. Y para terminar, deciros un poco también cómo se evalúan los proyectos que son elegibles. Y esto, esta slide se la enseñé a mi pobre mamá, que ahora está en el quirófano, como os digo, para que ella se tranquilizara del rigor con el que se está tratando el reparto de los fondos. Este es el ejemplo de la primera... Ay, perdonad, como os voy desacoplado. Perdonad. ¿Cómo voy, Paco? Ya, vale. Nada, 2 minutos, solamente un poco para que veáis un poco el proceso de evaluación. Esta es la primera convocatoria que ha salido por 1.000 millones de euros. Algunos de los datos que os doy. Esta convocatoria fue de apoyo a la Secretaría General de Transporte y Movilidad para la preparación de las bases y elegibilidad de los proyectos orientados a municipios de más de 25.000 habitantes y capitales. Bueno, primero eran 50.000 habitantes y capitales de provincia. Hay 2 capitales de provincia que tienen menos de 50.000 habitantes. De más de 50.000 habitantes y capitales de provincia. Hubo, bueno, quejas, se pidió que se bajara a 25.000 habitantes la posibilidad de optar a estas ayudas y así se hizo. Se recibieron 258 solicitudes. Y el importe que se ha solicitado en esas 258 solicitudes es del orden de 1.500 millones de euros. Cuando vimos los proyectos elegidos y cuando vimos el importe que se solicitaba, no os imagináis, la alegría del equipo fue espectacular. Porque para llegar a esto hubo un camino previo muy importante de publicación, desde el Ministerio, de las líneas de ayudas, de pedir manifestaciones de interés, nos mandaban proyectos y los estudiábamos previamente para ver si podían ser elegibles o no. Si veíamos que no eran, que a lo mejor por algún motivo no eran elegibles, les decíamos que tendrían que corregir y modificar. O sea, hubo una tarea inicial de información y de pedagogía hacia, en este caso, los municipios, espectacular, espectacular. Y claro, el éxito se tradujo en la cantidad de proyectos que se han presentado, que eso es lo que se busca, ¿no? Que
No puedes decir que vas a repartir 1.000 millones y que haya solicitudes por 500, ¿no? Dices, ostras, ¿no? Algo no se ha hecho bien. Estas fases iniciales han sido, yo creo que espectaculares, nos ha dado una cantidad de trabajo tremenda, pero hemos hecho cantidad de webinars con comunidades, con municipios, con empresas, para explicar de qué va esto, cómo son los proyectos elegibles, qué se elige, qué no, y al final, bueno, pues ha concluido en esto. Ahora mismo estamos en la evaluación que llamamos fase 1. Si no lo leéis bien, bueno, os voy a decir rápidamente. La publicación de la orden ministerial se produjo el 23 de agosto, es decir, se publicó y se lanzó la convocatoria. Se dieron 30 días hábiles para la presentación de solicitudes y el 30 de septiembre se cerró ese periodo. El 30 de septiembre recibimos todas las solicitudes. Se hizo una primera valoración de admisibilidad, es una revisión de documentación, si faltan documentos o si tiene algún defecto o lo que sea, pues hay una notificación y se da 10 días naturales para que contesten y subsanen errores. Empezamos en la evaluación, lo que llamamos fase 1. También deciros cómo estamos evaluando. Las evaluaciones de cada uno de todos estos proyectos y todos los que vengan después es doble. Una la hacemos nosotros como empresa pública y la segunda evaluación la hacen otras 2 empresas públicas que colaboran con nosotros y con los que les hicimos un encargo, que es Senasa y el CEDEX. Entonces, hay una doble evaluación, que es en la que estamos ahora, evaluación de fase 1, con los criterios de elegibilidad, valoramos cada uno de los proyectos, cada técnico se le asignan 5 o 10 proyectos, dependiendo, y terminaremos ahora a finales de noviembre, del 29 de noviembre en concreto. Luego habrá una fase 2, que se llama de relevancia. Digamos que aquí se valora la parte solamente técnica, por decirlo de algún modo, de adaptabilidad o de adaptación a los criterios de elegibilidad, y ahora hay que ver la relevancia también del proyecto. Eso también tiene interés, pues a lo mejor proyectos entre 2 grandes municipios que tengan que ver, pues no sé, imaginar carriles bici y aquí hay otro carril bici y dice, ostras, pues es que este proyecto, aparte de que cumple con lo que se está pidiendo, puede ser interesante porque puede acabar uniendo pues 2 territorios, ¿no? Hay criterios de relevancia. Hay una resolución de la Secretaría de Estado provisional que se producirá a finales de diciembre. Habla luego plazo de delegaciones y habrá una resolución definitiva en torno a mediados de enero y el pago de los anticipos de la anualidad del 2022 se producirá a finales de febrero. Es decir, que a finales de febrero fluirán 1.000 millones de euros a municipios para hacer proyectos y obras orientadas a la creación de zonas de bajas emisiones y a la transformación digital. Quiere decir esto también que prepararos a la fuga de cerebros que vamos a tener todos. A nosotros ya nos está pasando, o sea, que ya empezamos a notar que ya hay muchas empresas que empiezan a buscar gente porque la cantidad de dinero que va a haber, o sea, esto quizás ha sido un poco pesado con los números, pero también es para que un poco tenéis conciencia, ¿no?, en el caso de este ministerio, lo que va a fluir y el impacto que va a tener, que desde luego va a ser pues muy grande. Bueno, aquí si queréis ya información, esto ya es la página del Ministerio, tenéis toda la información, toda la información que yo os he dado está validada por ellos, quiero decir que estamos autorizados a contar lo que os hemos contado. Y nada, agradecer vuestro tiempo, pero no haber sido muy pesadete, pero bueno, yo creo que entrar en este detalle en foros como este es interesante porque ¿no?, también las personas, ¿no?, los ciudadanos, los que al final somos el foco de todos y los beneficiarios de todo lo que aquí ocurra, pues bueno, también tiene que estar informado, yo creo, con un poco más de detalle, ¿no?, más que las primeras titulares. Pues nada, de nuevo agradeceros y ha sido un placer compartir con vosotros este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Ángel.